Ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Puede ser por el chat o alguien que utilice el micrófono. Sí se ve, Buenas doctor. tardes, sí Sí, señor, está sí bien. se Se ve. ve. Perfecto, entonces vamos acá a arrancar con nuestra sesión número 4 del diplomado en atención primaria. Voy a ser breve para darle paso a nuestro conferencista de la tarde de hoy. Me quedo en 2022 y era 2023. La idea es brevemente, en estos 5, máximo 10 minutos, hablar del módulo que se abrió la semana pasada, hablar del adelanto del trabajo final y centrarnos en la sesión sincrónica. Entonces, es importante para recapitular y hablar de lo que es este módulo 4, que actualmente nos encontramos realmente en la semana número 9 de este módulo número 4. Y entre las actividades del módulo 1 al módulo 3, tenemos una tarea, 2 talleres, 3 foros, 2 controles de lectura y un estudio de casos sobre redes integradas. Es fundamental en el módulo número 4 poder avanzar, ya que estamos, mañana cumpliríamos la mitad de este módulo, y este módulo tiene que ver con el tema de atención primaria en salud en Colombia. También recordando que el último módulo que se abre la próxima semana tiene que ver con el tema de gestión del cambio. Y es providencial que tenemos hoy al doctor Eduardo Guerrero, quien maneja los dos temas, pero pues se enfocará en uno de ellos y que también dará elementos e ideas para lo que es ese trabajo final. Este módulo, como lo mencioné, iba del 8 al 21 de mayo para que lo tengamos en cuenta y pues tiene unas lecturas y unas actividades. Hay unos componentes, como ustedes verán en la pantalla. Tiene el taller número 4, que tiene un plazo específico hasta el martes de la próxima semana, y también tendríamos en el foro de discusión que ustedes puedan empezar ya a discutir, que esto les va a ayudar mucho para su trabajo final, qué elementos desde la autoridad sanitaria, la academia, los organismos de participación social se necesitan para visibilizar la atención primaria, pero también qué puntos relevantes desde la normativa se requieren para implementar la atención primaria y en qué se debería enfocar la reforma. Esta es una pregunta, no es que tenía prediseñada, sino es una pregunta desde antes. A veces la quitamos, pero pues esta oportunidad decidimos dejar para que avancen en la discusión. Y en el trabajo final, la idea es que ustedes vayan conformándose en grupos, pueden ser de distintos grupos que están ahí o puede ser individual. Y la idea es que ustedes puedan empezar a identificar problemas y necesidades en su territorio, pero y que puedan empezar a pensar una propuesta en atención primaria, es describir el contexto. Entonces tendrán que buscar de ese contexto, esos problemas que vayan pensando, hacer una revisión de la literatura, hacer un resumen de 5 artículos o 5 documentos que les van a servir para el trabajo final y pueden ir organizando los grupos. Esto no está en las indicaciones y no se da, es para que en la sesión puedan tener en cuenta que busquen elementos de atención primaria para poder avanzar. Y ya sin más preámbulo, y pido excusas por la velocidad, el tema de hoy es atención primaria en salud en Colombia. Nos acompaña el doctor Eduardo Guerrero Espinel, quien es médico con una maestría en salud pública y en esta oportunidad viene con una doble representación. La primera es de la Universidad de Antioquia, ya que él es el coordinador académico del campus virtual en este nodo, pero también desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, ya que el doctor Guerrero es el actual presidente de la asociación. Y además, cabe destacar que entre la experiencia que ha tenido el doctor Guerrero, él ha sido representante de la Organización Panamericana en algunos países hace unos años y es un líder reconocido y destacado en el tema de salud global e internacional en la región de América Latina. Eduardo, voy a dejar de compartir pantalla y el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, profesor Aydin. Muchas gracias por la presentación y agradecer al grupo que está aquí presente su atención. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación que tengo prevista para este momento. Permítanme yo
sé si ahí... ¿Sí están viendo mi Ya se pantalla? ve la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces yo tengo Señor. una presentación aquí sobre los desafíos de la atención primaria en salud, con un modelo, digamos, orientado a proteger la salud y la vida. Voy a tratar de ir relativamente rápido para dejar un pequeño espacio al final para algunas de las preguntas que ustedes puedan hacer. Yo pienso que aquí en este primer punto quiero, permítame, yo bajo esto aquí a otro lado. Aquí quiero hacerles una reflexión sobre el tema de atención primaria en el siglo XX que recientemente hemos vivido y decirles, pues todos seguramente ya en el curso lo han revisado, pero básicamente decirles que vivimos un siglo XX de muchas contradicciones y muchas tensiones con relación a la atención primaria en salud. El siglo XX es un siglo, digamos, que se abre para modelos de atención basados en la atención primaria en salud y como todos ustedes saben y conocen, en 1978 la Organización Mundial de la Salud lanza su estrategia de atención primaria y genera, digamos, toda una propuesta de cómo enfrentar muchísimos de los problemas de salud en ese momento, en ese contexto, en esa época, con la dirección de Hafland Mahler y de un subdirector muy importante que fue el doctor Tejada de Ribeiro. Esa estrategia cursó durante todo el siglo y tuvo una táctica que se llamó la táctica operacional de sistemas locales de salud, los silos, en el sentido de que buscaron a través de esa táctica operacional ir a los territorios para poder aplicar muchos de los principios, valores y propuestas que de una u otra forma y métodos se establecieron en la estrategia de atención primaria de 1978. Y lo quiero recordar por el sentido de ir a los territorios, ir a los sistemas locales de salud, porque Colombia en este momento está haciendo un esfuerzo, digamos, con este gobierno y con sus propuestas de reforma, de regresar a los territorios y de tener una salud un poco más cercana a lo que podríamos llamar modelos territorializados. Es importante entender que el gobierno pasado también generó una propuesta después de lo que llamamos los modelos integrales de atención MIAS. El gobierno generó una propuesta que también quería ir a los territorios. Fue previo a la pandemia, que fueron los modelos de atención integral territorial. Pero lo que quiero enfatizar es cómo de una u otra forma la estrategia de atención primaria en salud siempre busca estar cerca de las personas, cerca de las familias, cerca de las comunidades y por lo tanto busca estar cerca de los territorios, apartándose de propuestas de atención primaria en salud, de modelos de aseguramiento, que también es posible hacerlo, es posible establecer modelos de ese tipo, pero genera, digamos, una forma diferente de organización a través de esas propuestas que no son territorializadas. No quiere decir que no se pueda hacer atención primaria en salud, pero digamos que de una u otra forma el tema de los territorios es bastante importante tenerlo en cuenta como una de las modalidades que se estableció en el siglo XX y que de una u otra forma pues generó bastantes réditos durante los años 80 y los años 90 especialmente. Entonces el siglo XXI, aquí, el siglo XXI entra en un periodo que a mí me parece interesante resaltar de renovación. Se llama renovación de atención primaria en salud porque previamente en el siglo XX se ha abierto una posibilidad de generar modelos de mercado y los modelos de mercado generaron, digamos, una ruptura en las propuestas que previamente se estaban trabajando de modelos territorializados a través de los sistemas locales de salud. Siglo XX y siglo XXI, esa intersección
comienza con algo muy interesante. Son el lanzamiento de las propuestas de funciones esenciales de salud pública que buscan de una forma u otra contextualizar el rol de la autoridad sanitaria en modelos de mercado que se están abriendo en esa intersección entre el siglo XX y el siglo XXI. Y a comienzos del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacen todo un trabajo de lo que se llamó la renovación de la atención primaria en salud, que con toda seguridad ustedes han podido revisar, han podido leer, han podido entender, pero que se da en un marco donde en esa renovación se clasifican los diferentes tipos de atención primaria en salud que se fueron interpretando durante cerca de 30 o 40 años, de, digamos 25 años cuando se hace la propuesta de renovación de atención primaria en salud, especialmente haciéndose énfasis a lo que era la atención primaria selectiva, pero otros modelos que de una u otra forma se pudieron clasificar en esa revisión que se hace, y ahí se plantea la necesidad de avanzar en modelos de atención primaria en salud. ¿Cuál es la gran diferencia en mi concepto en el siglo XXI que es importante tener en cuenta? Uno, pienso que siglo XXI ya no es la era materno-infantil del siglo XX. Siglo XXI pues combina lógicamente las lógicas de salud pública orientadas al aumento de cobertura hacia las poblaciones materno-infantiles, pero está consciente del incremento y de lo que está ocurriendo con las enfermedades crónicas no transmisibles que convierten, digamos, la necesidad y la posibilidad de que la atención primaria en salud juegue un rol muy especial en ese manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, y por lo tanto es allí donde se observa un potencial bastante grande de lo que la atención primaria en salud puede jugar. Y en nuestros países, pues lógicamente hay regiones donde se combinan tanto lo que se puede hacer en la cobertura materno-infantil como en las enfermedades infectocontagiosas y lo que puede hacerse en enfermedades crónicas no transmisibles. Y siglo XXI pues nos da una lección reciente en el 2020 con la pandemia de COVID-19, donde aparecen muchísimos artículos y muchísimas propuestas donde se busca que la atención primaria en salud en el mundo, en el globo entero, juegue un rol importante, porque aquellos países que de una u otra forma tenían propuestas caminando y trabajando en atención primaria en salud, tuvieron mejores posibilidades de enfrentar la pandemia de COVID-19, y la literatura muestra muchísimos artículos y trabajos del significado de lo que sería un país en pandemia de COVID-19 con una infraestructura de atención primaria en salud a otros que tenían condiciones precarias de enfrentamiento en los niveles comunitarios, en las familias, etcétera, y se dieron, digamos, modificaciones bastante interesantes. Entonces, siglo XXI nos muestra un poco eso que me parece importante. Siglo XXI aquí nos da algo que es bien interesante, que yo quiero resaltar, que se da con la publicación de la renovación de las funciones esenciales de salud pública que se hace en diciembre del 2020, y ahí aparece también la importancia en los pilares que se plantean por parte de las funciones esenciales de salud pública de ir a una atención universal en función de los derechos, de la equidad y en función de la solidaridad. Retoma fuertemente lo que significa la renovación de la atención primaria en salud con su misión, con sus principios, con sus valores, que es importante, digamos, entender esa relación de atención primaria en salud, autoridad sanitaria y funciones esenciales de salud pública, y hace una énfasis en los pilares que plantean las funciones sobre el tema de actuar en los determinantes sociales y en las condiciones de vida de las poblaciones, con un énfasis importante del trabajo que las autoridades sanitarias tienen para desafiar y para poder atender, digamos, el desafío de salud pública con un enfoque de atención primaria en salud en una perspectiva de derechos. Entonces, quiero hacer ese énfasis de cómo funciones esenciales de salud pública renovadas, atención
primaria en salud renovada juegan un rol importante en la región de las Américas para que los países, digamos, puedan ir avanzando y alineando sus recursos en ese sentido. Esto de una u otra forma hace que la Organización Panamericana de la Salud cree estos 6 ejes que yo voy a mencionar muy rápidamente en el sentido de que se avance en modelos de atención basados en atención primaria en salud, centrado en las familias, en las comunidades, en las personas. Se hace mucho énfasis de que avancemos en el primer nivel de atención y en un primer nivel de atención que esté ligado a las redes de servicios de salud. En esta época estamos avanzando en comprender qué significa redes integradas de servicios de salud y atención primaria en salud, lo que significa una fuerza de trabajo y unos equipos de salud para que se pueda expandir los servicios, para aumentar las coberturas, sobre todo en aquellos lugares donde hay dificultades de brechas de servicios de salud, y la necesidad urgente de las plataformas tecnológicas de información y comunicación que puedan soportar todos los múltiples instrumentos y métodos que de una u otra forma la atención primaria en salud y el organizar redes de servicios de salud con primeros niveles de atención con capacidad resolutiva, pues se requieren plataformas tecnológicas de información y comunicación que no estén tan fragmentadas y que no estén tan poco conectadas, sino que sean interoperables, que es de una u otra forma en lo que los países pretenden. Se pronuncia y se dice y se plantea y se escribe, pero uno ve pocos esfuerzos y poca ayuda financiera para que esto pueda consolidarse en los diferentes territorios. Colombia es un país que durante unos 10, 15 años ha hablado muchísimo de las plataformas tecnológicas, pero vive un mundo de mercado en la organización de servicios de salud que dificulta de una u otra forma que se pueda cumplir con este objetivo de información y tecnología y comunicación interoperable, integrándose y trabajando por una atención primaria con capacidad resolutiva. Y por último, la necesidad de generar una inversión para mejorar todo lo que es la gestión administrativa, financiera, de recursos humanos y tecnológicos, que es una serie de funciones esenciales de salud pública que se piensa que con autoridad sanitaria tienen que ser reforzadas para poder lograr resultados en lo que se quiere en esto. Esta imagen solamente lo hago para poder recordar el esfuerzo que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho de que se pueda comprender todo este tema de redes integradas de servicios de salud, especialmente en el tema de COVID-19. Se reforzó muchísimo eso con relación a la gobernanza, a la gestión y a lo que significa el primer nivel de atención y a lo que pueden significar los equipos interprofesionales de salud en una respuesta específica de atención primaria en salud. Y diríamos que estamos avanzando frente a este desafío que se tiene, y Colombia no es una excepción. Ha hecho diferentes seminarios y talleres en los últimos 6 meses que de una u otra forma muestran que se pretende avanzar hacia redes integradas de salud, servicios de salud, que se pretende mejorar el tratamiento para actuar sobre determinantes internacionales de la salud, que se pretende mejorar el primer nivel de atención, de darle capacidad resolutiva, y se pretende avanzar en equipos interprofesionales de la salud. De modo que allí hay una apuesta interesante. El asunto es cómo se logra esto y qué podríamos pensar sobre esta parte. Uno podría mirar que la atención primaria en salud en Colombia pues tiene muchas oportunidades, pero también tiene limitaciones. Y en ese proceso uno tiene que recordar un poco el pasado de este siglo XX, donde uno tiene claro lo que ocurrió en el 2011 con la ley 1438, donde se pretende trabajar un sistema general de seguridad social y reformarlo basado en la estrategia de atención primaria en salud, una ley 1438 que avanza hacia lo que significan los planes decenales de salud pública. Y hoy tendríamos que preguntarnos qué tanto el plan de desarrollo de este gobierno en 2023 o 2022, 2025, 2023, 2026, ese plan de desarrollo recoge las propuestas que avancen hacia sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria en salud. Todos de una u otra forma entendemos que
hemos vivido limitaciones y uno tendría que preguntarse dónde están las limitaciones para poder avanzar en esto. Y yo personalmente diría, hay dos grandes limitaciones. Una academia que no está tan cercana a la atención primaria en salud, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en Colombia. Yo diría que el campus virtual de salud pública y la OPS y algunas universidades que han estado cerca de esto, especialmente las 4 universidades del campus virtual de salud pública y otras universidades, pues han pretendido y han hecho, digamos, esfuerzos de tener experiencias de atención primaria en salud. Sin embargo, uno dice, ahí hace falta mucho, hace falta mucho. Y el segundo tema es la parte de financiamiento. Una atención primaria en salud que ha sido subfinanciada, que no ha tenido financiamiento suficiente y que tiene una dificultad cuando se separa la gestión de riesgo individual con la gestión de riesgo colectivo y en los territorios no logran unirse esos dos recursos que están en fuentes diferentes y que de una u otra forma no logran concurrir, no logran mancomunar recursos, tanto financieros como de tecnológicos, como de talento humano para poder proceder en una atención primaria en salud que vaya hacia los territorios por la misma dificultad conceptual que se tiene del sistema de salud que actualmente, digamos, Colombia está en fase de discusión con todo el tema de la reforma. Uno se pregunta entonces que si será posible la renovación de la atención primaria en salud en contextos urbanos y rurales para las ciudades y las ciudades y las urbes en Colombia, y las zonas rurales tendríamos que incorporarlas allí. Uno diría que si uno ve todos estos niños ahí haciendo estos dibujos y haciendo todo esto, pues hay que pensar que sí, que hay que ser optimistas, y que si identificamos claramente de que tenemos una brecha de acceso a servicios de salud fuerte, porque hemos concentrado nuestros servicios en las grandes ciudades y nos hemos alejado de las ciudades intermedias, de las ciudades pequeñas, de las zonas rurales, pues tendríamos que buscar una orientación que nos lleve a las zonas rurales, nos lleve a las zonas intermedias, pero que esté lógicamente conectado con las grandes ciudades para poderle dar la integridad de la atención a los ciudadanos colombianos en el territorio nacional. Y entonces, ¿cuáles son esas posibilidades de renovación de la atención primaria en salud en el contexto de reforma actual? Pues es importante pensarlo. Decirles que desde el 2007, pues de una u otra forma, la atención primaria en salud, con todo esto de la renovación, regresó a nuestro marco legislativo en la ley 1122 del 2007, que tenemos, digamos, momentos donde la legislación recoge la atención primaria en salud. Les decía antes, la ley 1438, lo que se expresa y se ha trabajado en los planes decenales de salud pública, tanto en el 2012-2021 como en el nuevo plan, se incorpora el tema de atención primaria en salud. Y lógicamente la ley estatutaria 1751 del 2015 también nos plantea claramente cuál es el rol de la atención primaria en salud. Les decía que Colombia tiene experiencias en el campo virtual de salud pública, que el campo virtual de salud pública influyó de una u otra forma en formación de docentes en diferentes universidades, influyó también en la formación de personal del Ministerio de Salud, concursos de atención primaria en salud y redes integradas de servicios de salud virtual y presencialmente, y de ahí se desprende un trabajo que hace el Ministerio de Salud bastante importante para el 2016-17, creo, donde se lanza la política de atención integral en salud, se lanza el modelo integral MIAS y posteriormente lo que se alcanzó a plantear del MAITE y las rutas de atención integral en salud. Hay esfuerzos importantes que uno tiene que mencionar sobre esta política de atención integral del 2016, también los planteamientos que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho en el 2019 con lo que se ha llamado el Pacto 30-30-30 de atención primaria para la salud universal, donde se plantea algo muy interesante que en esta época tenemos que tenerlo en cuenta, es que al menos los países deben dedicar un 30% de sus recursos para poder reducir, digamos, las barreras de acceso, y que más o menos del recurso total deberíamos dedicar un 30% en ese primer nivel de atención
que tenemos que fortalecerlo. Y muy importante, como el Banco Mundial en el 2020, en plena pandemia, saca un informe muy diciente sobre los signos vitales del perfil de la atención primaria en salud en Colombia, que tiene experiencias interesantes, pero no ha logrado tener sostenibilidad, no ha logrado tener una continuidad y una permanencia para mostrar resultados mucho más profundos y por el alejamiento tan grande que el sistema tuvo en las zonas rurales y zonas, digamos, dispersas y en las ciudades intermedias, que es el otro punto que afectó y, lógicamente, el poco financiamiento. Y ese estudio del Banco Mundial de una u otra forma nos muestra eso. Aquí, para mostrar algo que me parece a mí bastante interesante del diagnóstico que el sistema de salud, el Ministerio de Salud, hizo cuando estás lanzando el modelo de atención MIAS, y nos plantea algo que es interesante del diagnóstico porque lo debemos tener en cuenta. Eso no ha cambiado mucho. El sistema está enfocado en la enfermedad y no en la salud, punto primero. El sistema se centra en los agentes y no en las personas. Tiene una alta carga de enfermedad. El sistema tiene poca resolutividad en el primer nivel, poco desarrollo en el nivel 2, y hay una congestión y un sobreuso, llamémoslo así, de los terceros niveles, de los niveles de alta complejidad. Es un sistema que se concentra en la etapa final de la enfermedad. Se plantea que hay fragmentación, desintegración, inequidades en salud regionales, y esto fue hecho en el 2016. A mí me parece muy importante resaltarlo porque es un diagnóstico hecho en gobiernos previos en el 2016 y es parte de los problemas que la reforma del sector salud tiene que intentar resolver. Debilidad y falta de articulación en la gestión de agentes, débil participación comunitaria, incentivos negativos entre los agentes del sistema, fallas en el mercado, fallas regulatorias, desafíos en la sostenibilidad financiera, con énfasis en lo que es atención primaria en salud, y mucha desconfianza y falta de transparencia entre los agentes con muy baja reputación. Entonces, este es un diagnóstico hecho en el tiempo de Alejandro Gaviria y de viceministro Fernando Ruiz, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos han reclamado de una u otra forma partir de un diagnóstico para poder hacer reformas, y aquí me parece que hay un diagnóstico bastante interesante del tiempo en que ellos eran autoridad sanitaria. Y por lo tanto, ellos plantean irse hacia un sistema general de seguridad social que busque ir a mejorar las coberturas, a un mayor acceso a los servicios, al crecer la oferta, a mejorar la seguridad del paciente, a tener una política farmacéutica fortalecida, a mantener, digamos, la disminución del gasto de bolsillo, a orientarse al Plan Decenal de Salud Pública y, lógicamente, lograr una construcción en función de la equidad y de la igualdad. Me parece muy interesante esto para tenerlo en cuenta porque a veces olvidamos nosotros la historia, y es interesante entender qué significa el MIAS y qué significan las RIAS en el modelo de salud de Colombia, para no partir de cero y de una u otra forma entender qué es lo que se ha querido avanzar en diferentes momentos. Esta estrategia de atención primaria en salud con el MIAS nos reforzó lo que está en la Ley 1438. Avancemos en acción intersectorial, en participación social y en mejoramiento de los servicios de salud. Nos plantea imágenes como esta de que no tiene sentido, digamos, sanar los individuos para devolverlos a las condiciones de vida que los enferman, o sea que tenemos que actuar en los determinantes sociales, lo cual implica la relación con otros sectores. Esto no lo resuelve el tema de servicios de salud. Esto se resuelve en la medida en que los planes de desarrollo incorporen resolver los problemas de vivienda, los problemas de agro, los problemas de educación, los problemas de agua potable, los problemas de bienestar familiar, etcétera. Implica que el sector salud tenga la liderazgo y la capacidad de movilizar en las regiones y en los territorios proyectos específicos de inversión que actúen sobre los determinantes sociales. Si no se hace eso, pues ese discurso de los determinantes sociales se queda como algo vacuo, algo que no funciona, y esto se
se plantea, se vuelve tangible si hay proyectos de inversión. Si la macroeconomía no funciona y no camina en ese sentido, es prácticamente imposible que uno diga tenemos resultados que se derivan de actuar sobre los determinantes internacionales de la salud. Actuar sobre la enfermedad en la etapa final de la enfermedad tiene un rédito relativo que no va más allá del 10, 15, 20%. La Londe nos enseñó eso en los años 70 y sabemos que podemos gastar muchísimo dinero en la etapa final de la enfermedad, pero que si no actuamos sobre el medio ambiente, si no actuamos sobre las familias, si no actuamos en las comunidades, no podremos lograr resultados de salud en una forma clara. Y si nuestros equipos de salud interdisciplinarios no tienen claro en su mente, va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr cambios interesantes. El Plan Decenal de Salud Pública pues ha generado cosas interesantes. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, digamos, se evaluó y tuvo resultados en algunos puntos favorables, pero diríamos que muchos puntos del manejo, por ejemplo, de la parte intersectorial, sus resultados fueron bajos. No logramos resultados en eso de actuar sobre los determinantes sociales. Y la ley estatutaria nos marcó un camino que en este momento pues tenemos que intentar ese desarrollo que se ha intentado con la reforma del sector salud y que para todos los salubristas que de una u otra forma trabajamos en esto, pues es un marco de referencia desde el punto de la garantía del derecho fundamental a la salud y creo que allí tenemos que estar muy cerca de eso. Darles el mensaje significativo de que Colombia tiene experiencias de atención primaria en salud. Yo aquí les menciono algunos. Menciono una interesante de atención primaria en salud en Caldas, de atención primaria social, que fue, digamos, muy trabajada por el antiguo director de promoción de la salud del gobierno anterior. Él es muy claro en sus conferencias y en sus lugares de que la atención primaria en salud tiene que actuar sobre los territorios en forma intersectorial y actuar sobre los determinantes sociales. Y por eso él no habla de atención primaria en salud, sino habla de atención primaria social, porque busca actuar intersectorialmente y es un mensaje bastante importante. Hay experiencias en las zonas indígenas, en La Guajira, de tal manera que nos tenemos que pensar en lo que significa atención primaria intercultural. Hay experiencias en el oriente antioqueño bastante interesantes, en el modelo de atención mías de Medellín con Metrosalud y otras experiencias en diferentes sitios que marcan, digamos, los esfuerzos que diferentes autoridades sanitarias, diferentes universidades hacemos con atención primaria en salud, pero diríamos que son relevantes, pero no han sido suficientes. Tuvimos también la oportunidad durante la pandemia de generar una propuesta donde un grupo de universidades ha generado una alianza para trabajar en grupos voluntarios para atención primaria en salud. Hay cerca de 5 o 6 universidades que trabajamos en ese esfuerzo, pero diríamos son relevantes, son importantes, son desafíos que se asumen de un momento a otro, pero no son suficientes para la escala que se requiere de manejo en Colombia. Y aquí hay una propuesta, que esto es de un slide del Ministerio de Salud sobre el modelo preventivo, predictivo y resolutivo que ha sacado el Ministerio de Salud como componente del cambio del modelo de atención, donde hace énfasis en cosas que diríamos todos más o menos conocemos desde el punto de vista teórico. Ir hacia equipos de salud territorial, o sea, regresar a los territorios y fortalecer los territorios, tener redes integradas de servicios de salud, generar capacidades en cantidad y calidad del personal de salud, un crecimiento importante, o sea, ir a los territorios con un crecimiento en escala importante, basarse y trabajar en desarrollo de ciencia y tecnología, todo el tema de territorialización y gobernanza, el sistema único de información que hemos hablado, la soberanía sanitaria, la vigilancia y control, la participación social, la intersectorialidad y el financiamiento. O sea, uno diría, allí conceptualmente, desde el punto de vista teórico, se recogen muchas cosas del pasado y se colocan bajo el nombre del modelo preventivo y predictivo. Uno diría que el énfasis está en la escala
de hacerlo masivamente. El énfasis está en tener financiamiento adecuado para poder hacer eso, y el énfasis está en el rol de las universidades para poder apoyar un crecimiento de un modelo de atención de esa forma. Aquí es una de las figuras que el grupo, inicialmente aquí se está con el título de MID. Recordemos que al comienzo el gobierno hizo mucho énfasis en equipos médicos interterritoriales. Ese nombre se fue cambiando en el tiempo por las diversas críticas que se dieron, pero hoy ya se habla de equipos básicos de salud interprofesionales y no se hace tanto énfasis en la parte médica, pero tenemos que reconocer que el nacimiento de esta propuesta fue demasiado medicalizada y marca, digamos, las relaciones que no voy a entrar a detallar allí sobre el funcionamiento de estos equipos interprofesionales. ¿Cuáles son los elementos esenciales del cambio estructural que se está discutiendo, que tiene que ver con lo que ustedes están reflexionando a través de este curso? Uno, que se busca reducir al máximo el uso privado de los recursos públicos en la intermediación por parte de las EPS, que las EPS tienen una dificultad y una crisis financiera supremamente fuerte, que hay cerca de 25, 30 EPS en este momento en el mercado, con un número importante de EPS intervenidas y un grupo reducido de 7, 8 EPS con sostenibilidad financiera, que se hace necesario que recuperar la rentabilidad financiera de los recursos públicos que no sean manejados por la parte privada, que se plantea la necesidad de ir a un pago directo a prestadores de servicios públicos en las regiones y en los diferentes territorios, con nuevos modelos de contratación, que incluso son nuevos modelos de contratación que fueron planteados en los gobiernos previos al actual, en tratar de avanzar en la participación ciudadana y las familias y comunidades, y una línea muy fuerte que se está planteando, que es dignificar el contrato laboral en el sector salud y avanzar lógicamente en la estrategia de atención primaria integrada. Entonces, bajo esas lógicas que se están discutiendo en este momento en el legislativo y no sabemos cuál es el tipo de reforma que se aprobará o no se aprobará, existe, digamos, muchísimas expectativas de las cuales pues todos nosotros no estamos exentos de pensar y reflexionar sobre esto, y el curso de una u otra manera les permite a ustedes hacer ese diálogo. Aquí les quiero mostrar algo que es una contribución que hemos hecho desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. El profesor Hernando Hernández ha sido parte de esto, el profesor Rafael Tuesca y otros docentes que hemos invitado, el profesor Rafael Valencia, Julián Vargas Jaramillo, donde hemos logrado, y esto es algo ya que el ministerio, digamos, ha adoptado en nuestro trabajo, de que hemos hecho, de que tenemos que avanzar en mejorar la educación continua, el crecimiento de equipos de salud territorial, avanzar en la formación y desarrollo humano de técnicos y tecnólogos y de promotores de salud. La Universidad de Antioquia, con la Facultad Nacional de Salud Pública y el SENA, ha presentado una propuesta que está en discusión en este momento por el Ministerio de Salud y en proceso de validación para avanzar en la formación de promotores de salud en una forma masiva en Colombia, que se requiere avanzar en la formación universitaria, también en interprofesional, avanzar, digamos, en la parte de especializaciones médico-quirúrgicas por las dificultades que se tiene de bajo número de especialistas y subespecialistas que frenan muchísimos temas de acceso a los servicios de salud, y lógicamente la necesidad de apoyar la formación de formadores, de docentes y instructores en todos los niveles para poder salir con una propuesta de este tipo. Esto implica actuar sobre la formación del talento humano, y la Organización Panamericana de la Salud con la Asociación Colombiana de Salud Pública ha estado discutiendo en los últimos meses sobre esto. Hay un documento, profesor Erwin, que ya se va a liberar esta semana, ya está totalmente resuelto para que salga el documento a la luz pública de este trabajo que se hizo de gestión en territorios vulnerables, para generar una propuesta innovadora para el servicio social obligatorio interprofesional
con diversidad en diferentes territorios, avanzar en acuerdo nacional para la formación de talento humano en salud familiar y comunitaria, ampliar cupos y oportunidades, formación masiva en territorio de formadores con garantías de financiamiento, currículos básicos y formación continua para el talento humano en salud, que es una apuesta que está en proceso de discusión y que de una u otra forma avanza. Yo diría que lentamente por las crisis que ha tenido este gobierno, porque ha tenido dos crisis importantes de gobernanza y lógicamente eso influye en el ritmo que se pueda imprimir para una propuesta de este tipo. El documento que les estoy mencionando de aportes a la gestión descentralizada para los territorios más vulnerables tiene 5 capítulos, uno que tiene que ver con gobernanza y autoridad sanitaria, otro sobre el modelo de atención y la organización de las instituciones públicas, la capacidad de unir la gestión de riesgo, la gestión de salud pública con los equipos de salud familiar y comunitaria. También se ha hecho un estudio financiero para ver cuánto vale atender la atención primaria en salud en Colombia, aplicando, por ejemplo, lo que significaría la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, la ruta materno-infantil, cuánto valdría el recurso humano. Fue un estudio bastante interesante que sirvió bastante al ministerio para ver si existen recursos para eso. Y finalmente una propuesta de una alianza académica nacional en unión con el SENA y otros centros para la formación masiva de trabajadores y competencias para resolver, digamos, problemas y necesidades en los diferentes territorios. Ustedes van a tener en algún momento de conocer esta propuesta que hemos considerado que ayuda a consolidar, digamos, muchas de las cosas que hemos venido pensando en términos de una alianza académica para apoyar la gestión descentralizada de la salud pública. Si las universidades no entramos a participar en esto, vemos muy complejo y muy difícil que la autoridad sanitaria y la gestión descentralizada se pueda dar en Colombia. Entonces estamos estimulando que las universidades participemos en esto, cambiar lógicamente el perfil del desempeño para la capacidad resolutiva de la fuerza laboral para el primer nivel de atención. Esa palabra de resolutivo se agregó posteriormente, fruto de este trabajo, por el énfasis que hemos hecho de que necesitamos capacidad resolutiva para atender y avanzar en modelos de garantía de calidad específicamente. Por el tiempo voy a dejar aquí y decirles básicamente que pues se tienen unas rutas de cambio que estamos estudiando y analizando para ver si son posibles establecer en Colombia con el apoyo de las universidades. El Ministerio de Salud hizo una reunión de universidades en el mes de febrero, bastante interesante, que se agrupó también por regiones y subregiones para analizar las propuestas de trabajo. Y diríamos que hay necesidad urgente de tener una visión del Plan Decenal de Salud Pública que está allí, pero no ha tenido, digamos, la fuerza en este momento para implementarse y adaptarse. El Plan Decenal de Salud Pública fue aprobado por el gobierno anterior, pero este gobierno hasta el momento no ha logrado, digamos, como escalar en el sentido de lo que significa tener un Plan Decenal de Salud Pública que sea coherente y que pueda, digamos, actuar sobre los determinantes sociales. El tema de sostenibilidad financiera se ha discutido y aquí hay algo que quizás todos conocen, pero de una u otra forma el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación ha logrado tener unas cifras de proyección del 2024 al 2033 que nos muestran que es posible financiar atención primaria. Es el primer rubro que aparece aquí de un financiamiento para la atención primaria en salud, pero esto requiere un respaldo legal y que la reforma permita que una parte de los recursos de la UPC salgan con destinación específica a la atención primaria en salud. Y un segundo rubro que se ha planteado en la reforma es que una parte de los recursos vayan a los servicios ambulatorios y hospitalarios y al fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Entonces, estos rubros que de una u otra forma se plantean aquí, pues permitirían que la red pública hospitalaria y la atención primaria en salud
pues tuvieran al menos un 25-26% del total de los recursos para poder hacer un financiamiento importante, que es una de las fallas y las debilidades que se ha tenido en los tiempos anteriores, de que se tiene la intención, pero no existe el recurso financiero para hacer sostenible una idea de esta. Entonces, esto podría resolverse si la reforma favorece este cambio en el uso de los recursos de las fuentes que se tienen, digamos, previstas para la atención en salud. Entonces, este es un tema que valdría la pena. Y lo otro es lo que hemos enfatizado de que la atención primaria en salud pues requiere la academia para poder crecer en el personal. Y aquí finalmente mostrarles que pues la OPS nos ha indicado claramente cómo mejorar los resultados en atención primaria si avanzamos hacia mejorar el riesgo, la gestión de riesgo individual, la gestión de riesgos actuando sobre determinantes sociales, reduciendo las barreras de acceso, mejorando la calidad de servicios. Posiblemente si hacemos eso, tendremos mejores resultados y tendremos un primer nivel de atención que tenga capacidad resolutiva, no solamente en lo clínico, sino también en actuación de los determinantes sociales, y que podamos avanzar en estrategias universales de salud universal que nos lleven a qué? A la expansión de servicios, por ejemplo, en los lugares donde no tenemos servicios, que tenemos ausencia de servicios, a fortalecer la rectoría y la gobernanza, que es aplicar y irse con las funciones esenciales de salud pública, aumentar y mejorar el financiamiento, que fue lo que les mencioné anteriormente. Si no hay financiamiento, de esto no vamos a hablar porque no tendremos cómo resolverlo, y si no logramos trabajar en coordinación intersectorial, poco haremos sobre determinantes sociales. Entonces, es importante tener eso claro a todos los que estamos interesados en trabajar en atención primaria en salud, y decirle que por parte de las universidades, pues tenemos especialmente de este grupo que estamos consolidando, tratando de consolidar con la Alianza Académica Nacional, la Red Voluntariada de Atención Primaria en Salud y estas universidades que participan de este cupo, y que la mayoría, a excepción de una que no está aquí, está en el campus virtual de salud pública, que trabaja en una forma interesante desde hace 10, 12 años en esto. Bueno, muchísimas gracias y dejo un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. Antes de las preguntas, que las pueden manifestar tanto en el chat o pueden levantar la mano, este documento que menciona Eduardo, que fue un trabajo que se hizo desde el año pasado, se los estaremos compartiendo también por intermedio de un mensaje directo. Ya aquí hay tres preguntas, Eduardo, voy a irselas relatando. Una persona tiene tres preguntas. La primera es, ¿cuál cree usted que ha sido el principal obstáculo en Colombia para implementar adecuadamente la atención primaria? Yo pienso que el tema es financiamiento. Me parece que no, la atención primaria en salud no ha tenido financiamiento, y eso se debe a una concepción política equivocada de no darle financiamiento adecuado para poder mantener y hacer sostenible los equipos de atención primaria en salud. Nosotros siempre hemos dicho, dígame cuántos equipos de atención primaria en salud tiene, y veremos qué tan fuerte es la atención primaria en salud. Si nosotros no logramos financiar, como dice este gobierno, 20.000 equipos, pues no tendremos atención primaria en salud. Brasil hizo fue un esfuerzo bastante importante de atención primaria en salud, y eso no se hace de un día para otro. Se demora su tiempo. Brasil se demoró 15 años, y uno tendría que decir cuáles son las metas que tiene Colombia para llegar a 20.000 equipos de salud. Eso no se hace en 3 años. Tiene que haber un periodo por lo menos de unos 10 años que le permita sostenibilidad financiera y una estrategia para eso. Primer punto, estrategia, sostenibilidad financiera. Y segundo, si no hay respaldo y congruencia de las universidades como formadores de recursos en una propuesta de este tipo, es prácticamente imposible que uno tenga el talento humano suficiente. Entonces tienes que tener talento humano, tienes que tener recurso financiero, y ahí al ladito se le pega todo el tema de comunicación y tecnología, que se ha avanzado muchísimo, pero también se requiere decisión política. Y uno diría, la decisión política en este momento está en el legislativo de financiar este tipo de cosas. Bien, la segunda pregunta es, de todo lo que usted nos ha comentado hoy,
¿cuál sería el primer y más importante paso que tendría que dar Colombia para abordar los determinantes sociales en salud? Pues tiene que ser conscientes desde las universidades, que la gente que se forma en las universidades sea consciente de que es mejor actuar sobre los determinantes sociales de la salud que estar dando antidiarreicos o antiparasitarios únicamente, que es mejor avanzar en agua limpia, agua que sea potable, que tengamos actuar sobre el determinante del agua, la determinante de la seguridad alimentaria, pues resuelve muchísimos problemas. Si uno actuara sobre esos dos determinantes, posiblemente tendríamos poblaciones más sanas. Si tuviéramos viviendas más sanas, posiblemente nuestra gente viviría mejor y tendríamos otro tipo de problemas de salud, pero no los que estamos viviendo con esas condiciones actuales. Entonces, el problema está en la mente de las personas que estamos formando de decidirse a actuar sobre determinantes sociales. Y segundo, no tenemos autoridad sanitaria con la mente y la capacidad de actuar generando proyectos de inversión para actuar sobre problemas específicos en las comunidades que tengan implicación de actuar sobre determinantes sociales. Y eso tendría uno que decir, pues toda autoridad sanitaria tendrá que tener un plan de inversiones que tendría que estar en los planes de desarrollo, tendría que estar en los planes territoriales para actuar sobre cosas específicas. Si los estudiantes de salud pública identifican en las zonas locales, en los sistemas locales, en sus territorios, en sus municipios, cuál es la necesidad más importante que mejoraría la calidad de vida de la población y al menos plantea un plan de un proyecto de inversión financiado por regalías, financiado por todo eso y elimina al máximo la corrupción, posiblemente tendríamos un país diferente. Y otra pregunta, que ya se animaron en el chat, ¿de qué manera se deben implementar en todo el territorio colombiano los equipos básicos de salud? Entiendo que la reforma actual propone hacerlo de manera masiva. ¿De esa forma sería adecuado hacerlo? Sí, es posible hacerlo, pero no se hace de un día para otro. Requiere un plan de mediano plazo y es posible hacerlo. Hay países como Brasil que lo ha hecho. Brasil nos enseñó a hacer formación masiva en términos de recursos humanos. Colombia ha hecho formación masiva con MHGAT, con el Campus Virtual de Salud Pública, y es posible hacerlo. ¿Qué se requiere? Formador de formadores. Hay que tener gente que forma y eso nace en las universidades y hay que tener gente capacitada. Primero hay que formar los formadores que van a estar trabajando al frente de los equipos. Tiene que haber un acuerdo y una alianza de las universidades. Tiene que existir un financiamiento para que se incentive a las universidades trabajando en eso y tener un plan de mediano plazo. ¿Qué hacemos en los primeros 4 años? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué hacemos en los 6 años que siguen? Cuando eso crezca la curva, porque crece la curva, los primeros años son más lentos, pero uno podría tener una curva mucho más alta en los últimos 6 años. Si uno dice en 10 años vamos a lograr esto y es posible financiarlo, pues hay que tener talento humano, formador de formadores. Tenemos que tener algunos cambios en los currículos en las universidades. Tenemos que avanzar hacia los equipos interdisciplinarios de salud, que no se improvisa, eso no es de un día para otro, pero sí se puede hacer. Colombia ha hecho y tiene trabajos que han avanzado en ese sentido. Colombia hace parte de la red de equipos interprofesionales de salud, de universidades y de países que trabajan en esto. España ha venido varias veces a Colombia desde el 2016-17 a enseñarlos cómo se trabaja sobre eso, pero lo hemos hecho lentamente. Algunos sabemos de eso. Entonces, lo que se necesita es crecer y tener una propuesta, como se dice, masiva. Es posible hacerlo y otros países lo han hecho. Hay experiencias que han mostrado eso. ¿Cómo se mejora la capacidad resolutiva de los que ya están formados? También hay experiencias en eso que nos muestran cómo las universidades participan virtualmente para contenidos específicos que muestran mejoramiento de la capacidad resolutiva en un periodo de 2, 3 años, pero hay que tener un plan, una estrategia, unos módulos, unos contenidos, unos docentes y un financiamiento. Si eso se tiene, es posible hacerlo. Bien, Magda pregunta, ya que el financiamiento es importante, ¿ya existe una modelación en cuánto puede costar la atención primaria?
Sí, ya se sabe. Hay estudios sobre eso. Nosotros, la Asociación Colombiana de Salud Pública, es un estudio que va a aparecer en la publicación que el profesor Edwin les está mencionando. En las próximas semanas lo van a poder tener ustedes. Existe una modelación de cuánto vale el recurso humano. Vale 12, 13, 14%, dependiendo de la zona urbana, rural donde esté, de la UPC, y se requiere como un 12, 13, 14% adicional para poder tener la parte logística, medicamentos, tecnología, etcétera, lleva casi a un 25-30% de la UPC para poder financiar la atención primaria en salud. Entonces, ¿cómo se hace ese equilibrio entre lo que se gasta actualmente y la atención primaria en salud? Es un arte y hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer porque implica modificar contratos en el nivel terciario para poder contener costos en el nivel terciario y derivar costos y gastos al nivel primario con capacidad resolutiva para que eso pueda hacerse. Eso no se improvisa, pero ya existe una modelación alrededor de eso. Bien, esta pregunta, aunque la manejamos los dos, se la voy a dejar a su merced. Yo igual también la profundizaré en la siguiente sesión. ¿Cuál es el momento indicado para enseñar sobre salud pública? Yo pienso que el primer momento indicado de salud pública, yo llevaría a todos los estudiantes, como lo he hecho en muchas universidades, casi desde el día que entran a la universidad, a las comunidades, a las familias. Mucha gente le tiene miedo a ir a las comunidades y hay que quitar ese miedo. Hay que cambiar los campos de práctica, hay que ir al territorio escuela, hay que ir a las comunidades, hay que ir a las familias y casi que lo haría desde el primer día. Y durante todo el currículum tendría que haber momentos donde los estudiantes tienen el contacto con las comunidades, con las familias y los territorios. Y daría al final de las carreras un mayor tiempo, muchas universidades lo tienen, con prácticas que no se concentran únicamente en los hospitales, sino que se concentran también en los centros y en los centros de práctica comunitaria. Tenemos que fortalecer esos centros de práctica comunitaria para poder incentivar para que los estudiantes trabajen en eso. Lo hemos hecho en pequeños, sí. Hemos hecho en Medellín, hemos hecho, la Sabana también ha trabajado en eso, en el Valle también han trabajado, o sea, hay diferentes lugares donde se ha trabajado, pero no en la escala suficiente. Entonces, sí es posible, se puede lograr, pero necesitamos docentes, necesitamos formadores, necesitamos un currículum que se aproxime a esa intencionalidad, necesitamos campos de práctica que no sean solamente hospitalarios y se necesita una inversión tecnológica para poder soportar ese tipo de propuestas. Bien, y la última pregunta de Jimena, eh, ¿cuál sería la forma de organizarse para llevar a cabo la estrategia de APS en la actualidad? Yo pienso que ya hay un proceso organizativo bastante interesante. O sea, el hecho de que exista una alianza académica ya con universidades pensando en esto es valioso. El hecho de que exista un campus virtual de salud pública desde hace 10, 12 años trabajando en esta propuesta, porque buena parte de lo que estamos haciendo ahora es fruto de ese trabajo de 10, 12 años atrás, es algo muy importante. O sea, no se está improvisando. Hay universidades que han estado pensando en esto seriamente y nosotros hacemos parte de ese grupo con el campus virtual de salud pública y lógicamente lo que se necesita es una decisión política y un apoyo de las universidades para que esto pueda ocurrir y decisión política para financiarlo. De modo que existen las condiciones. Yo diría que si dejamos de odiarnos tanto y buscamos acuerdos que sean para la gente y para la vida, posiblemente lograremos que eso cambie en los próximos 15, 20 años. Bien, Eduardo, ya no hay más preguntas. Y Como gracias. ustedes acaban de ver, fue una sesión bastante amplia. Le agradecemos a Eduardo, que también es integrante del campus virtual, pero también como presidente de la asociación, que vale la pena mencionarla. A Eduardo le da pena, pero yo sí lo menciono. La importancia de también agremiarnos, hacer parte de dicha asociación para la toma de decisiones y generar una masa crítica en salud en el país. Entonces, Eduardo está representando, pues todos hacemos parte de la asociación, todos los profesores que estamos acá. Entonces, también invitarlos y agradecer a Eduardo por la sesión de esta tarde, del día de hoy, y los invitamos a seguir
participando en la plataforma. Eduardo, muchísimas Mil gracias. gracias, Una Erwin. feliz tarde Muchas para ti. gracias y me voy a una reunión. Les anuncio que está organizando el cuarto Congreso Bienal de Salud Pública de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Será en Barranquilla, primera semana de octubre. Estamos todos invitados e invitadas y vamos a organizar eso para que parte de lo que estamos hablando aquí, ojalá que tengamos algunos resultados interesantes que mostrar en Barranquilla en la primera semana de octubre. Un abrazo muy grande y gracias, Erwin, por la invitación. Gracias, Eduardo. Feliz tarde para todos.